dar inicio. Muchas gracias. Como les indicaba, muchas gracias por asistir a esta clase. Vamos a dar inicio al módulo 4, la unidad número 1, en la cual abordaremos temas de la contextualización de la agricultura familiar y campesina, en términos de qué significa, cuáles son las características de esta definición de agricultura familiar y campesina, cuáles son los agricultores y agricultoras de la agricultura familiar y campesina, contextos en datos de la importancia en todo lo que es la producción a nivel mundial, ciertas conceptualizaciones en torno a todo lo que es los ODS. Y para finalizar tenemos algo que he insertado en el tema de lo que es los saberes ancestrales. Espero que sea de mucho aporte en este fortalecimiento que ustedes tienen en este proceso de aprendizaje de la Escuela Climática de la Universidad de Hemisferios. Y cualquier cosa, espero que ustedes puedan revisarla, inquietudes, en que pueden tener todo este material en el aula virtual. Como ustedes ya me conocen, hemos tenido ya algunas clases. Mi nombre es Soraya Jiménez y les doy la bienvenida al módulo 4 que vamos a revisar el día de hoy, la unidad número 1, en donde hace un contexto general de la agricultura familiar y campesina. Eh, para las personas que recién se han unido, en el chat está el link de asistencia. Por favor, regístralo con tiempo. Y cualquier duda al final de esta clase, si ustedes así lo merecen, lo podemos resolver. Me permiten, voy a compartir la pantalla y me indican si ya está para compartir. Muchas gracias. Listo. Parece que sí estamos con la presentación. Sí, se ve muy bien. Muy amable, Edison. Listo, como les indicaba, hemos terminado ya el módulo 3. Ustedes han visto todo el tema de género y sostenibilidad y transversalización con el enfoque de género. Hoy día veremos el tema de la contextualización de lo que es la agricultura familiar y campesina y la importancia justamente para estos conceptos abordados en el tema de la Escuela de Cambio Climático. Pues bien, para iniciar, ¿quiénes son las y los agricultores familiares campesinos? Lograr una conceptualización y definición de la agricultura familiar y campesina es una definición que tiene un gran desafío, pues va más allá de constituirse una tipología de actividad y de tener rasgos comunes y también ser tan diversos, restringe el uso de límites preestablecidos aplicados a la variedad en cada situación y en cada una de contexto de cada comunidad. Así, podemos definir que un modo de la agricultura familiar campesina puede ser una definición un poquito ya más contextualizada en toda la literatura que tenemos de este tema y en el tema del Ecuador. Se ha definido como un modo de producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola, que se administra y se opera por una familia y depende predominantemente de la mano de obra familiar, incluidos hombres, mujeres y toda la diversidad sexual. La familia y la explotación están vinculados. Los núcleos familiares están totalmente vinculados a lo que son las y los agricultores familiares y campesinos y evolucionan conjuntamente y compaginan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. Aquí es muy importante que tengamos muy claro que justamente cómo evoluciona y cómo está vinculado el tema de la agricultura familiar y campesina, que tiene una parte muy integral, que se va entrelazando, se van encajando todas las funciones económicas de los núcleos familiares, ambientales, porque justamente estamos hablando de agricultores, familiares y campesinos que protegen el medio ambiente, sociales, porque hay una afectación o una predominante afectación en temas sociales, pero también en temas culturales. Aquí es muy importante topar estos temas. Y económico, porque justamente no solamente he compaginado todas estas funciones, porque no solamente es una actividad o una unidad económica de producción. Está, como bien dicho, la familia y la explotación están vinculadas y se compaginan o se van encajando en las funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. Vamos a ver un video
en el cual es de preparado para que podamos ver una definición en términos de lo que la agricultura familiar campesina dentro de lo que es el ente ejecutor, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, eh, ha propuesto esta conceptualización en unas comunidades de aprendizaje. Este video es el inicio justamente de varios videos que tiene el ministerio y que está bien conceptualizado porque tiene varias dinámicas, son varios módulos. Sin embargo, he cogido el número uno para que podamos tener una visualización un poquito más clara. Voy a dejar de compartir esta presentación y me avisan si está el video listo para reproducirlo. Muchas gracias. Listo, creo que estamos listos, ¿sí? Comunidades de aprendizaje de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. Productos locales, familias saludables. Hoy vamos a aprender más sobre agricultura familiar campesina y lo importante que es la transición agroecológica en Ecuador. Aquí empezamos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Veamos algunos datos interesantes. En Ecuador, la agricultura familiar campesina provee el 60% de alimentos que se consumen al día. Sin embargo, a pesar de su importancia, representa menos del 15% de las unidades productivas agrícolas del total de tierras productivas del país. Además, la agricultura familiar campesina padece de un limitado acceso a medios de producción, degradación de agroecosistemas, limitaciones comerciales y limitado acceso a servicios financieros y no financieros, entre otros problemas. Ahora, aprendamos un poco de nuestra historia campesina. Los modelos de desarrollo fueron planteados para transformar a las familias campesinas en obreras de las industrias. Debido a esos modelos, la agricultura campesina quedó en el abandono. Con el tiempo, la agricultura familiar campesina resurgió y actualmente se reconoce su importancia y su aporte a nuestros sistemas alimentarios. Por lo tanto, ¿qué es la agricultura familiar campesina en Ecuador? La agricultura familiar campesina se caracteriza por realizar actividades productivas familiares como agricultura, ganadería, apicultura, silvicultura, recolección, agroforestal y/o pungicultura. Y al menos un miembro de la familia está dedicado a esa actividad productiva a tiempo completo y por lo general es una mujer. La agricultura familiar campesina no es homogénea y además existe un vínculo territorial entre la finca y el lugar de la vivienda. Pensemos entonces, ¿qué es la transición agroecológica? La transición agroecológica significa salir de los modelos productivos dependientes de los agroquímicos, del uso excesivo de maquinaria e introducción de semillas modificadas para llegar a un sistema de producción sostenible que fortalece los sistemas alimentarios locales. Este cambio hacia las fincas integrales sostenibles es liderado en su mayoría por mujeres rurales y nos permite alcanzar un mayor potencial productivo agroecológico y sostenible. ¿Qué aprendimos hoy? El proceso histórico de la agricultura familiar campesina evidencia la capacidad de adaptación y evolución de las familias campesinas. A pesar de las dificultades, las familias campesinas cuentan con un predio y su gran fuerza laboral para iniciar la transición agroecológica hacia una finca integral sostenible. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta el próximo encuentro. Agricultura familiar campesina. Productos locales. Pues bien, hemos visto una conceptualización que abarca todo lo que habíamos visto para tener en cuenta lo que es la agricultura familiar y campesina. Tener muy en claro esta transición agroecológica que tenemos, que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Justamente por tratar de producir más bienes de servicios o de consumo, como vimos en el video, se dejó a un lado el tema de la agricultura familiar y campesina. El campo quedó un poco abandonado en épocas de los 60, 70. Sin embargo, en esta nueva manera de ver lo que es la agricultura familiar y campesina y su importancia,
Se han creado varias, inclusive leyes, que no quiero toparles acá porque hay muchas leyes. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta justamente lo que nos dice en el video, que son unidades familiares las que conforman los agricultores de la agricultura familiar y campesina, que tienen un predio propio arrendado en el cual producen todos los bienes y servicios y de consumo. Ya vamos a ver más adelante. Por eso aquí vamos a ver ahora, hay que tomar en cuenta para definir la agricultura familiar y campesina, las características para evaluar su importancia en las dinámicas económicas y sociales que tiene esta definición. Así, la agricultura familiar y campesina es una forma más extendida en el mundo, es la forma más extendida del mundo de la producción. Más del 90% de las explotaciones agrícolas están justamente en los agricultores de la agricultura familiar y campesina. Es una forma predominante de producción de alimentos. Más del 80% de alimentos del mundo, en términos de valor, son generados por la agricultura familiar y campesina. Son el sector de mayor generación de empleo en el área rural. Así podemos ver que no solamente son núcleos o unidades familiares que se conforman, sino son comunidades que se van agrandando, que van teniendo justamente el proceso que nos hablaba en el video, que luego se van formando inclusive en núcleos ya macroeconómicos para la producción, que se sostienen, perdón, de la producción de la agricultura familiar y campesina. Aporta también en la construcción y funcionamiento de los mercados locales de cooperación y de la resiliencia comunitaria. Aquí es importante porque los mercados locales son los que sostienen justamente la producción de los agricultores de la agricultura familiar y campesina, y que a la larga, si ustedes pueden analizar, ellos son los que sostienen inclusive estos intermediarios o todo el tema de lo que llega ya a la parte urbana. Entonces, en la construcción y el funcionamiento de los mercados locales es importante identificar quiénes son los agricultores de la agricultura familiar y campesina. Es el garante de tradiciones locales, patrimonios, sistemas alimentarios, ecosistemas y de los paisajes rurales. La mayoría de las explotaciones familiares son pequeñas. Estas fincas que hablaban en el video son conformadas por núcleos familiares que se van uniendo, se van conformando, pero son a la final construidos o conformados de núcleos familiares pequeños, que se van agrandando por las necesidades o por la misma producción que necesita la agricultura familiar y campesina para sostenerse en el mercado. Y una parte importante de la explotación familiar son gestionadas por las mujeres, aunque a veces no son reconocidas. Vimos en el video, y aquí regresamos un poquito a lo que habíamos conversado en la unidad, en el módulo 3, justamente la producción de la explotación de la agricultura familiar y campesina la sostienen las mujeres rurales. Por eso la importancia de buscar y de ir rompiendo esas brechas de desigualdad basadas en género, las cuales nos van a poder aportar para que la producción de la agricultura familiar y campesina rompa y tenga este nivel equitativo e igualitario en temas de producción. ¿Ok? Así, las características nos permiten evaluar la importancia en las dinámicas productivas y sociales. Las tierras de los pastores de la agricultura familiar y campesina pertenecen a los agricultores y cubren 1/3 de la superficie de la tierra. También la agricultura es clave para mejorar la soberanía y la seguridad alimentaria, el crecimiento sostenible que va a aportar justamente a la lucha contra la pobreza rural y lo que estamos viendo en temas de la Escuela del Cambio Climático, la degradación ambiental. Hablamos de los núcleos familiares que desempeñan sus labores en terrenos propios, como decía el video, arrendados o comunitarios. Esta es una parte muy fundamental porque la agricultura familiar y campesina se va conformando de unidades económicas pequeñas para luego ya transformarse en comunidades, fincas y que abastece justamente al mercado local. Y que por quienes están conformados por la mano familiar, y que en muchos de los casos, especialmente en las zonas rurales, que son suburbios rurales, muchas de las veces son adversas y sufren temas de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.
En el Ecuador también se podría identificar el rol denominado el pequeño y mediano productor de la agricultura familiar y campesina. ¿Quién es el pequeño? Son las unidades económicas familiares que producen realizan la pequeña producción. Pero también son los medianos productores que en muchos de los casos se transforman en los intermediarios locales para poder transportar estos productos hacia la parte urbana. Los criterios para identificar la agricultura familiar y campesina con base a toda esta característica que nos va a pedir evaluar es el acceso a algún recurso agropecuario, cualquiera de los términos. El otro factor es la utilización de la mano de la obra familiar, de los núcleos de unidades, se llaman y se denominan unidades económicas familiares de la agricultura familiar y campesina. Y justamente también en muchos de los casos es la producción de algún bien agrosivo pastoril. Es muy importante topar el tema el tema agrosilvo pastoril en la agricultura familiar y campesina, porque es para poder desmenuzar mejor este término, es una práctica de la integración entre árboles, forraje y pastoreo de animales domesticados de una manera que todos se benefician entre sí, como podríamos decir, le dan vida al medio ambiente y se compaginan. ¿Para qué? Para poder justamente ir mediando, utilizando las distintas formas de agroforestería. Estos sistemas, si es que están bien manejados, pueden aumentar la producción y generar los ingresos a largo plazo, debido a que la producción simultánea dentro del sistema agrosilvo-pastoril puede ayudar al cultivo y a la cosecha de muchos productos, porque van condenado el tema de cultivos de árboles, forrajes y ganado, y que también puede generar beneficios como lo que es la captura del carbono. Ustedes deben estar identificando estos temas, lo que es el carbono, lo que es el tema de la biodiversidad, agroforestería. Este sistema justamente aporta para ir contrarrestando la captura de carbono. Es una de las estrategias de adaptación al calentamiento global para las actividades económicas en las zonas. Es muy importante que se vayan compaginando. Según datos dentro de los estudios, dicen que este sistema y este bien que se va manejando a veces va siendo abandonado porque es un sistema muy complejo, porque se va uniendo justamente el tema de árboles, forraje y el pastoreo de animales, que va a aportar justamente a la producción tanto de la parte agropecuaria, de la parte agrícola. En caso del tema del agua, va a aportar para que todos estos sistemas se unan y podamos tener una producción de este bien de mejores condiciones y que aporten justamente a lo que es las adversidades del cambio climático. ¿De acuerdo? Para seguir, tenemos una ley, como les indicaba, no quise profundizar en todas las leyes. Como ustedes saben, inclusive en nuestra Constitución habla sobre el tema de tierras rurales y la defensa. Y habíamos visto en la unidad 3 y 4 la defensa del medio ambiente, generar productos y inclusive energía que no afecta al medio ambiente. Hay una ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales que reconoce justamente 4 principales modalidades de la agricultura familiar y campesina. Y este es un proceso de evolución que en toda la que es los agricultores se van generando desde los medios de subsistencia, medios comunitarios, transición y agricultura campesina consolidada. Pues bien, ¿qué es la agricultura familiar campesina de subsistencia? Como su bien nombre lo indica, en el cual los miembros de una misma familia, con su gestión, con su capacidad técnica y su conocimiento en medios de producción, gestiona el ciclo agrícola y se destina en la gran mayoría de su parte para el autoconsumo familiar, y podemos decir de estas unidades nuevamente, unidades económicas que tiene cada una de las familias de los agricultores de la agricultura familiar y campesina. Luego hay una transición porque ya da un paso como adelante. No quiero decir que todos tienen este proceso, sin embargo, para poder entender la agricultura campesina comunitaria, es aquella vinculada a las unidades
económicas productivas de propiedad colectiva o comunal. Quiere decir que ya no solamente son del autoconsumo familiar o para el núcleo familiar de los agricultores, sino que ya se va transformando para las unidades productivas colectivas o de la comunidad y que ya generan recursos ya en un sistema comunitario. Luego podemos hablar de la agricultura campesina de transición, que es aquella en la cual la producción sobre este ciclo agrícola que tiene se realiza principalmente con mano de obra familiar y en donde las condiciones de las unidades productivas económicas permiten obtener excedentes para su comercialización y generan ahorro y especialización productiva. Ya no solamente va a ser para el consumo de la familia, de la comunidad, sino que va a poder generar, como bien lo menciona, excedentes y generan ahorros para justamente, ¿para qué? Para poder seguir produciendo, para poder seguir generando sistemas económicos que les aporten para la producción interna, pero también ya para la comercialización. Es el inicio justamente de la agricultura familiar y campesina consolidada, que ya se conforma por unidades productivas familiares y cuyas condiciones productivas van a permitir generar excedentes y van a poder contratar manos de obra, adoptar formas empresariales, ya tienen un sistema de conformación de unidades económicas macro o comunitarias o consolidadas y que le va a ayudar a integrarse a mercados nacionales y en el mejor de los casos a mercados internacionales. Como habíamos visto, hay datos los cuales nos mencionan que el 80% de la producción, inclusive del mundo, se genera justamente de los agricultores de la agricultura familiar y campesina. Pues bien, estos agricultores tienen también mucho que ver en el tema del acceso y la tierra al capital. ¿Cómo se genera este acceso para poder generar estos núcleos, como habíamos hablado de la agricultura familiar y campesina? Es muy importante tener claro que el acceso a la tierra y al capital, ¿mediante qué? Se lo genera mediante la mano de obra familiar de los agricultores de la agricultura familiar y campesina. Y su objetivo es la producción social de la familia, lo cual le va a generar condiciones dignas que contribuyan a garantizar la soberanía alimentaria. ¿Y qué vamos a ver en adelante qué es la soberanía alimentaria? Sin embargo, va a generar internamente en el núcleo familiar y va a contribuir condiciones dignas para garantizar la soberanía alimentaria. Por otro lado, también podemos decir que con base al acceso a la tierra de los agricultores de la agricultura familiar y campesina, existe ya una vinculación al mercado a través de la venta de productos primarios, que son los que se generan dentro de estas unidades económicas productivas, o también elaborados, que ya son un proceso más, ya que tiene un proceso de elaboración más, un poquito más avanzada. También ya se va a poder generar tema de trabajo asalariado y la compra de insumos de bienes y consumos. Aquí es muy importante que la propiedad de los medios de producción y la gestión de la unidad productiva justamente pertenecen a los agricultores de la agricultura familiar y campesina. La mayor parte del trabajo es aportada justamente por los miembros de los agricultores y en su interior se realiza la transición de valores, prácticas y experiencias que en muchos de los casos son desarrolladas en una unidad productiva o en varias unidades que se asocian y que les conocemos como comunidades, que les conocemos como fincas y que a la larga van a poder justamente tener el acceso a la tierra y al capital. Muy importante reconocer que el rol de la agricultura familiar y campesina es muy preponderante para lo que es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, así como para la reducción de brechas sociales. ¿Y por qué topamos el tema de las brechas sociales? Porque justamente como ustedes hemos analizado cuál es el tema de falta de oportunidades, desigualdades, discriminación, les va a ayudar a los agricultores y hay datos en los cuales evidencian que cuando existe un buen manejo del tema del acceso a la tierra y al capital de los agricultores de la agricultura familiar y campesina,
va a poder aportar justamente a la reducción de las brechas sociales y económicas, y así que va a lograr el tema de romper estas desigualdades, este tema de discriminación, el tema de la pobreza y pobreza extrema, nos va aporta justamente el rol de la agricultura familiar y campesina. Ahora, para tener el tema de la importancia de la agricultura familiar y campesina, justamente lo que habíamos indicado ya con un poquito de datos, que es garante de la alimentación a nivel global. Este sector brinda oportunidades de empleo a un gran porcentaje de la población, especialmente rural, y al mismo tiempo privilegia el uso sustentable de los recursos locales, por lo que va a propiciar el cuidado del paisaje y de la biodiversidad. Va a ayudar al tema de contrarrestar desastres por temas de cambio climático, porque justamente es el cuidado y el manejo de una manera adecuada de la tierra. Así podemos entender con estos conceptos de lo que son los agricultores, el tema de su conceptualización en unidades productivas, la agricultura familiar y campesina no la podemos ver únicamente como una actividad económica. Es un proceso y una estrategia integral de desarrollo territorial que se expresa en una ordenación de espacio y un fortalecimiento de la preocupación por la alimentación local y global. Así podemos determinar justamente que la AFC, voy a tratar de reducir, es no solamente un proceso de actividad económica. Hay varios componentes que se van entrelazando, sociales, económicos, los cuales van a aportar justamente para romper esas brechas y desigualdades que existen en el área rural. Ahora, como habíamos mencionado que la agricultura familiar y campesina aporta y es un eje fundamental para lo que es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. La AFC es una estructura social de producción que tiene un rol importante justamente para la seguridad alimentaria, para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleo agrícola, mitigación de la pobreza y conservación de la biodiversidad y tradiciones culturales. Ya vamos a ver el tema de estos temas ancestrales que están bien vinculados al tema de la agricultura familiar y campesina. Así en algunas cifras un poco para limitar, ustedes en el aula virtual tienen datos más exactos y una bibliografía que les va a poder, a los que se interesen, revisar datos. Por ejemplo, que en la región, en América Latina, el 81% de las explotaciones agrícolas están justamente con las unidades económicas de la agricultura familiar y campesina. Genera en nuestro país entre el 57 y el 77% del empleo agrícola de la región, pero también genera entre el 27 y 57% de la producción alimentaria de nuestro país. Si bien estos datos son cuantitativos y se tienen que tener muy en cuenta de los agricultores de la agricultura familiar y campesina, no son precisos justamente debido a que los países, incluido nuestro país, no se han establecido estos mecanismos para escoger la información a detalle. ¿Por qué motivos? Porque simplemente tal vez por temas de distancias, por temas que no tenemos indicadores locales, sino que nos puedan evidenciar la importancia justamente de la agricultura familiar y campesina, pero también han registrado estudios que no ponen en evidencia justamente la importancia de la agricultura familiar y campesina, que genera empleo, la producción de bienes y consumos traídos desde la tierra. Así, en nuestro país, los estudios nos demuestran que el porcentaje más alto de las producciones agrícolas familiares en nuestro país, vuelvo y repito, es del 84.5% de la producción nacional, proviene de la agricultura familiar y campesina. Ustedes se han puesto a pensar que cuando comemos un tomate, comemos un pimiento, tal vez el pollo, nos servimos tal vez inclusive el manejo del agua, ¿por quién está garantizado? Justamente es garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, no solamente en temas de productos de consumo local,
sino simplemente del agua. Ellos nos garantizan, como hemos visto, el tema de la conservación y la biodiversidad. Ya vamos a ver el tema también de las tradiciones culturales, en donde se sostiene este tema cultural que mantiene en toda la región de América Latina, es mediante el proceso que tienen y toda esa conservación tradicional que tienen los agricultores. Un poco para que entendamos la importancia de los agricultores, de la agricultura familiar y campesina, se expresan, como ustedes pueden ver, en 10 de los ODS, de Objetivos de Desarrollo, Desarrollo Sostenible. No quiero entrar a detalle, sin embargo, estamos viendo que se desarrollan y están insertos en el tema de hambre, de pobreza, en la igualdad de derechos económicos justamente de las mujeres, en la igualdad de derecho y al acceso a los servicios financieros y asistencia técnica, en temas de fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación al medio climático, que ustedes ya deben estar conociendo en los módulos que presenta la universidad. Así, ustedes ven, son 10. Sin embargo, la agricultura familiar y campesina hay que tomar en cuenta que forma parte de los grandes desafíos globales y especialmente en la región, en América Latina, y que tienen que ser visibilizados porque aportan en la búsqueda del desarrollo, para lo cual se plantean ítems fundamentales en los ODS. Como por ejemplo, un entorno favorable es la clave para mantener y materializar y potencializar la agricultura familiar y campesina. Fortalecer la agricultura significa apoyar también a la igualdad de género, incluir a los jóvenes que se sigan insertando en las prácticas de la agricultura familiar y campesina, que no abandonen la tierra para venir a la parte urbana, porque se desaloja el campo. Ya hemos visto un poco este tema de la migración, inclusive que afecta especialmente a los hombres, porque dejan abandonando la tierra, a las mujeres quedan solas para cuidar tanto la familia como la tierra. Para eso hay que ayudar a los agricultores a enfrentar el cambio climático y crear un círculo virtuoso que les ayude a sostener el tema de este concepto de las unidades de la agricultura familiar y campesina. También, mediante las ODS, fomentan el acceso a la protección social y a una mejor gestión de riesgos y desastres y una producción sostenible. Habíamos visto, inclusive, les di unos tips en la última clase para cómo manejar un tema de un proyecto sostenible. Y en este caso podría ser muy adaptable a un proyecto que se vaya a transformar en temas de la agricultura familiar y campesina, que sea aporte, no a transformar, perdón, aporte para que podamos ir rompiendo esas brechas de desigualdades basadas en género y que rompan esas brechas sociales. Por otro lado, el acceso a la seguridad y a la tenencia de la tierra son claves para los agricultores de la AFC. Podemos potenciar e innovar la agricultura para que se involucren todos los partícipes de los agricultores y apoyar a que las organizaciones de los agricultores de la agricultura familiar y campesina para que fomenten justamente la agroecología. El fortalecimiento justamente de estas organizaciones sociales y comunitarias es clave para empoderar a todas las personas que forman la agricultura familiar y campesina mediante una participación colectiva, de comunidad y donde estén insertos todos los actores, no solamente los agricultores, sino todas esas personas que están por detrás, todas las partes de los núcleos familiares que conforman la agricultura familiar y campesina. También en los ODS nos indica que la AFC ayuda a mejorar la situación socioeconómica de las familias que lo conforman. La resiliencia y el bienestar de los agricultores familiares, también justamente la resiliencia al cambio climático, aporta justamente todos estos conceptos que hemos visto de la AFC. También crea un entorno político propicio para fortalecer las comunidades que conforman la AFC. Y así hay muchos temas en los cuales podemos ver, si ustedes quieren detenerse en el aula virtual, está cada uno de estos temas detallados, cómo fortalece
y cómo se expresan en esos desafíos que tiene la agricultura familiar y campesina, pero también cómo aporta justamente a este grupo. Ahora, sin dejar atrás, ustedes saben que el tema del cambio climático tiene justamente su componente de género. Y como vimos en el video y hemos estado analizando en temas de desigualdad, brecha, roles, estereotipos basados en género, hay que señalar justamente y toda la literatura y toda la evidencia que se expresa en datos, es muy significativa destacar el rol de la mujer de la agricultura familiar y campesina. En el Ecuador nos mencionan que es el tercer país de la región con mayor porcentaje de mujeres que lideran el campo. Así también está Chile y Panamá. Y así nos indica que aproximadamente el 25% de las explotaciones agrícolas en el país están encabezadas por mujeres. Y aunque en la mayoría de estas no se encuentran clasificadas la tradición o no se identifican como activas y se les ve como inactivas. Se las pone, como habíamos mencionado, no sobresale el tema del trabajo de la mujer. Para que justamente podamos evidenciar esto, hay que señalar que el rol de la mujer ha sido invisibilizado en el trabajo en el campo, y a pesar de que es muy esencial justamente para la seguridad y soberanía alimentaria. Habíamos hablado del tema de desigualdad basada en género, esto no aparte y más bien es más destacado en el tema del rol de la mujer de la agricultura familiar campesina. Así, nos mencionan que las mujeres son la piedra angular de la economía rural. Eso es muy importante, de la economía. Ya hablamos en temas económicos, especialmente en nuestros países que estamos en países en desarrollo. Sin embargo, la labor no está reconocida ni social, ni económica, ni políticamente. Aquí se nos viene, les traigo a recordar el tema de la división sexual del trabajo no remunerado. Ese trabajo que la mujer campesina, ya me había adelantado, hace, el tema de que se le ve, se le ve simplemente a la mujer como tal, como temas de cuidado, de reproducción, temas de tener y mantener el núcleo familiar, pero casa adentro, como decimos, en lo privado, lo público no está presente. La división sexual del trabajo no remunerado en el campo se evidencia más porque aparte de eso tiene el trabajo del campo. Habíamos visto en la unidad 3 y 4 del módulo 3 el tema de que se relaciona justamente el cuidado de la naturaleza a la mujer. Recae este tema de cuidado, sin embargo no está visibilizado y el trabajo que realiza la mujer en el campo no está remunerado. Datos nos evidencian que la mujer simplemente está siendo partícipe de estos procesos, sin embargo, no está remunerado, no está visibilizado y tampoco en la toma de decisiones. Acuérdense en que habíamos visto el tema de que no puede tomar decisiones inclusive en temas de desastres, porque en las comunidades, ¿quiénes son los que pueden tomar decisiones y se agrupan? Inclusive son los líderes comunitarios, líderes en términos de masculino. Es importante tomar en cuenta este rol de la mujer, ya que justamente se trata de mujeres que se invisibilizan, pero también están inactivas y que tienen este trabajo doméstico, tienen el trabajo del cuidado de los miembros y sustentos del hogar, pero justamente sale al campo y tiene otra carga familiar. Existe una gran desigualdad en condiciones con respecto a los hombres en temas de acceso a la tierra, acceso a créditos, a quienes proporcionan créditos o asistencias técnicas en el campo son a los hombres, y también en temas de formación y capacitación para el cuidado de la tierra. Por otro lado, podemos identificar quiénes son las agricultoras familiares, las mujeres, esas mujeres trabajadoras por cuenta propia que trabajan en el hogar, pero también trabajan y cuidan el campo, donde se sitúa el rol de las jefas de explotaciones agrícolas y las trabajadoras no remuneradas, que corresponden generalmente a las integrantes de los hogares de los agricultores. Aquí justamente se le identifica las mujeres no remuneradas que pertenecen al núcleo de los hogares de los agricultores.
Es importante señalar que dentro de toda esta conceptualización que ha hecho esta ley justamente para la transición de la agricultura familiar y campesina, eh, sí identifica el tema de desigualdad. Se ha tratado de incluir temas de capacitación, de fortalecimiento al tema comunitario para evidenciar el trabajo de la mujer. Sin embargo, los resultados sabemos no se han podido romper estos estereotipos, no se han podido ir rompiendo estos patrones, inclusive que en el campo habíamos hablado, que son un poco más acentuados. Es muy importante reconocer el trabajo y eso es lo que se está logrando, como les había mencionado, el tema de cambio climático y género está bastante vinculado porque tiene que dar la importancia sin desmerecer el trabajo del hombre en el campo de la mujer, porque tiene doble carga y a veces, muchos de los casos, no es remunerada. Pues bien, hemos visto ya este tema de la agricultora, este contextualización de la agricultura familiar y campesina. Espero que ustedes hayan podido aportar. Sin embargo, he querido topar un tema que es muy importante, que está vigente en el tema de la AFC, que son justamente estos saberes ancestrales. Tal vez ustedes en algún módulo, que yo sé que sí lo tienen un poquito más desarrollado. Sin embargo, he querido topar temas justamente desde el tema holístico, desde el tema de este saberes ancestrales que va más allá de lo que tiene el trabajo del agricultor, sino una parte un poco más, como les digo, holística e integral. Como ustedes pueden saber, esos saberes ancestrales agrícolas son un bagaje de conocimientos generales por los campesinos, los cuales se van reproduciendo a través del tiempo. ¿Justamente para qué? Para el uso óptimo de los recursos naturales. Los saberes de la agricultura familiar y campesina juegan un papel importante en la construcción de nuevas propuestas, justamente para desarrollos sostenibles. Con el desarrollo del conocimiento a través del tiempo, pueden adaptarse a cambios tanto ambientales como económicos y políticos y sociales. Aquí es importante señalar que, por ejemplo, ante políticas públicas o proyectos que imponen un poco la modernización de la agricultura mediante programas de asistencia técnica, de impulso de paquetes tecnológicos, inclusive que entran al campo, o incentivos a los productores, los resultados evidencian que no se han logrado justamente el desarrollo esperado. Y los campesinos que toman estas medidas, en muchos de los casos, pierden este bagaje, como decimos, y no tienen buenos resultados. Dentro de la literatura ustedes pueden ver, inclusive buscar. Por otro lado, desde el punto de vista cultural, que es el tema que me ha gustado destacar en tema de los saberes ancestrales, destaca el hecho de que alrededor de estas prácticas existe una gran riqueza y diversidad de valores en la tierra, creencias y conocimientos en virtud de los cuales estos conocimientos los han permitido a los agricultores resolver problemas que se presentan en temas que ellos ya lo conocen en la producción, en la siembra. No hace falta tener justamente toda esta introducción de temas tecnológicos e innovadores porque los campesinos conocen, mediante estos saberes ancestrales, conocen la tierra y saben cómo manejarla. Aquí unos datos un poquito, como les digo, más allá de temas técnicos, justamente de los ejemplos de los saberes ancestrales que he identificado y que con esto quisiera que ustedes puedan interesarse por este tema en el tema de la agricultura familiar y campesina. Estos son ejemplos, por ejemplo, la agricultura tradicional en muchas de las culturas ancestrales practican técnicas agrícolas que son sostenibles y que promueven la fertilidad del suelo, la diversidad de cultivos y el uso de métodos naturales de control de plagas e enfermedades. Si ven la importancia de justamente no meter temas tecnológicos innovadores porque controlan el tema de plagas y enfermedades con métodos naturales. El tema de la medicina tradicional o medicina herbal, justamente son temas ancestrales que se han utilizado plantas, productos para tratar y prevenir enfermedades, aprovechando justamente los beneficios terapéuticos que existen de la naturaleza,
sin recurrir a productos químicos sintéticos. Sabemos muy cierto que la medicina justamente tradicional aporta a temas inclusive de mantener el sistema inmunológico de las personas, es donde más, inclusive les puedo decir, tema personal, aporta para el tema de subir ese sistema inmunológico de las personas. Les recomiendo que visiten ciertas cosas, es muy interesante e inclusive aporta, contrarresta el tema de que el organismo consuma temas de químicos sintéticos. El conocimiento de plantas y animales. Las comunidades indígenas locales poseen un profundo conocimiento sobre las especies de plantas y animales en su entorno, incluyendo sus propiedades medicinales, alimenticias y otras que son útiles para la comunidad. La gestión sostenible de los recursos naturales, ya que a lo largo las comunidades han logrado desarrollar prácticas de sistema de manejo de recurso natural, como la pesca, la caza y la recolección de alimentos silvestres que aseguran la sostenibilidad y la conservación de los recursos que tienen en la tierra. La conexión espiritual justamente con la naturaleza. En muchas culturas ancestrales existe esa conexión con la naturaleza, tanto espiritual como la parte física, considerando que los seres humanos somos una parte integral de ella y promueve el respeto y la armonía al entorno natural. Esto es muy importante porque hablábamos de que estos saberes ancestrales promueven ciertos valores que inclusive dentro de esta era moderna se van perdiendo. El respeto y la armonía con la naturaleza. Conocer a la persona, al ser humano, que somos un todo, con el entorno, tanto de la naturaleza, del humano y de todo el contorno de los seres vivos, ¿de acuerdo? El manejo del agua. Diversas comunidades ancestrales han desarrollado técnicas y sistemas de manejo del agua, como canales de riego y sistemas de captación de agua de la lluvia, que garantizan el acceso y el uso eficiente del agua para el consumo, pero también para la producción de bienes y consumos que se dan en la tierra. Construcciones sostenibles. Estas técnicas de construcción tradicionales utilizan materiales locales y métodos que respetan el medio ambiente. Eso es muy importante. Acuérdense que cuando veíamos el tema de la política pública y medio ambiente, era justamente, hablaba de un tema de que se generen tecnologías que no afecten a la naturaleza, que no afecten al medio ambiente. Saberes ancestrales tiene este tema de construcción sostenible que no afecta justamente y promueve la eficiencia energética. La sabiduría oral y transmisión de conocimientos, esto es muy importante en la agricultura familiar y campesina, que es justamente transmitir conocimientos ancestrales relacionados con el cuidado al medio ambiente, la salud, y que asegura a las futuras generaciones que continúen y no se pierda este rastro de estas prácticas ancestrales. Y esta cosmovisión holística, que es una de las que más me gusta, que son justamente esta cosmovisión que reconoce la interconexión y la interdependencia de todos los seres vivos, lo cual promueve nuevamente el cuidado y la conservación del entorno natural, que nos vemos todos relacionados entre la naturaleza, seres vivos y el humano. Ahí nace el tema del respeto al otro, el respeto a la naturaleza, y genera valores dentro de las personas. Y estas ceremonias de rituales del agradecimiento a la tierra, del agradecimiento a la cosecha y a la siembra, justamente honran y agradecen a la naturaleza y a sus elementos y reconocen la importancia y reafirman el compromiso nuevamente de cuidar y de preservar el medio ambiente. Como pueden ustedes ver, son temas muy generales que he visto, pero que me parecen muy importantes justamente para poder abordar lo que hemos visto en todos estos dos módulos. Les voy a poner el último video, es muy corto y con eso terminamos y cerramos la clase. Espero que les haya aportado un poco más de lo que está en el material en el aula virtual, especialmente en el tema de saberes ancestrales, y les invito a que visiten un poquito más de estos temas. Son de mucha importancia a los que nos interesamos con el tema justamente de esta cosmovisión holística de cuidado del ser humano, del medio ambiente, y que genera cierto tipo renova el tema de tipo de valores que tenemos
en la humanidad. Les voy a poner este video y luego cerramos la clase. ¿Me avisan si está compartido, por favor? Listo, ahí parece que sí. Ok. Sí, Es chiquito el perfectamente. video. Porque somos hijos de esta madre tierra y de un gran cosmo universal. El Kazama para nosotros es un día, el nuevo amanecer. Cada fin de año tenemos que renovar nuestro espíritu. Siempre bien, siempre hacia adelante. Puedo señalar 4 veces que llegue hasta su corazón. Todo estará bien, que le vaya muy bien. La medicina ancestral para nosotros es una forma de vida dentro de la cosmovisión de cada una de las nacionalidades. Nuestros abuelos, nuestros padres, cuando nosotros hemos tenido enfermedades espirituales, ellos nos han sanado. Y si nosotros estamos oscuros, ¿qué luz podemos brindar? ¿Qué fuego tenemos encendido en nuestro corazón? Este es el tiempo, este es el espacio para poder dar una mano, para poder dar un incentivo, para poder dar una palabra y poder guiar a nuestros hermanos y hermanas que de alguna manera están confundidos. Como Ministerio de Salud estamos articulando al sistema de medicina occidental, donde todos los conocimientos, los saberes, las prácticas debe ser articulado al Sistema Nacional de Salud como política del Estado. Justamente la medicina ancestral es una medicina que ha sido milenaria, que ha vivido nuestros ancestros, en donde actualmente dan la Constitución Política del Estado y como lo que es el Ministerio de Salud ha reconocido esto, y no solamente en nuestro Ecuador, sino a nivel de otros países de América Latina. Más antes no se escuchaba del Kazama, ahora está ya popularizando en los sectores de diferentes nacionalidades. Por un lado me parece muy excelente. Que no se trabaje en base a un folclorismo, sino más bien que se vaya manteniendo un código de ética, con muchos estudios, con mucha preparación, con muchas investigaciones, y con ello nosotros poder transmitir al resto de pueblos y nacionalidades. IPAN, Instituto Iberoamericano de Pues bien, espero que les haya gustado el video. Y bueno, hemos finalizado el día de hoy la unidad 1 del módulo 4. Como veían en el video, inclusive el tema de los saberes ancestrales y esta medicina ancestral está ya incluida en temas de política pública de salud, no está descartada. Sin embargo, tiene mucho proceso de evolución y de conocimiento para que se integre en la red de salud pública. Es muy interesante vincular el tema de los saberes ancestrales porque se va vinculando a un tema transversal, así como la transversalización del enfoque de género, en temas de cambio climático, en temas de la defensa del medio ambiente. El tema ancestral es muy importante porque en las prácticas ecológicas y de poder preservar el medio ambiente y reducir estos riesgos y tener resiliencia al cambio climático es muy importante topar estos temas. Bueno, buenas noches. Tengo tal vez un chat por aquí. ¿Alguna pregunta? Tan importante se aporta a nuestra formación. Por favor, ¿me puede ayudar con el link de existencia? Les voy a poner nuevamente para que por favor registren su asistencia, no se olviden. Y también un mensaje de que si ustedes conocen de algún compañero o compañera
que por temas de cortes de luz no se ha conectado a esta clase. Me ha pedido la universidad que se contacten con el tutor que tienen de cada uno de los grupos e indiquen que no tienen el sistema eléctrico y que ahí hacen todo el proceso de la valoración. Como les indico, indiquen a sus compañeras y compañeros que el material se va a encontrar en el aula virtual y espero verles en la segunda parte de este módulo, que creo que es la otra semana. Y un gusto haber compartido con ustedes y poder aportar al proceso de fortalecimiento en temas de cambio climático. Que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos.